Sumérgete en uno de los enigmas más profundos y fascinantes de las Escrituras, el paradero del cuerpo de Moisés. Acompáñanos en un viaje bíblico desde las laderas del monte Nebo, donde Moisés vio la tierra prometida por última vez, hasta los secretos celestiales revelados en el Nuevo Testamento. En este video, exploramos la misteriosa muerte y entierro de Moisés a manos de Dios mismo, y porque nadie conoce su tumba, la increíble disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo del profeta, según revela Judas capítulo 9. ¿Qué buscaba el enemigo y cómo fue reprendido? Las razones teológicas por las que Dios ocultó el cuerpo, protegiendo a Israel de la idolatría. La sorprendente aparición de Moisés junto a Elías en la transfiguración de Jesús. ¿Fue resucitado? ¿Qué significa su presencia? La conexión entre Moisés, la ley, y Elías, los profetas, y su testimonio sobre Jesús. El profundo simbolismo de Moisés como un prototipo de Cristo y como su historia apunta a la gracia redentora, la esperanza eterna que nos enseña este misterio. Dios protege, guarda y honra a sus siervos fieles, incluso más allá de la muerte. ¿Estás listo para desvelar las capas de este secreto bíblico y fortalecer tu fe? Comencemos. El aire era denso sobre las laderas del monte Nebo. La brisa soplaba suave, como un susurro de los siglos. El cielo se tiñó de un tono dorado al atardecer mientras un anciano, cubierto con un manto gastado por los años y las jornadas bajo el sol ardiente del desierto, alzaba su mirada hacia el horizonte. A sus pies, el vasto valle del Jordán se extendía como una promesa que no le sería dada a poseer. Era Moisés, el profeta, el libertador de Israel, el hombre que habló con Dios cara a cara, y este era su último ascenso, el fin de una era. Después de 40 años de travesía por el desierto, de rebeliones, milagros y juicios, Moisés se encontraba en el umbral de la tierra prometida, pero no cruzaría. El libro de Deuteronomio capítulo 34 nos entrega una de las escenas más enigmáticas de toda la Escritura. Dice el texto, y subió Moisés desde los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisgá, que está frente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra, y le dijo Jehová: Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la he hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá. Moisés contempló la promesa desde la distancia. A sus espaldas, 4 décadas de liderazgo, batallas, fe y dolor. Delante de él, una tierra que nunca tocaría. Pero lo que sigue es lo que cambia la historia, lo que siembra el misterio. Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6. ¿Quién lo enterró? Dios mismo. ¿Dónde? Nadie lo sabe. ¿Para qué? El silencio cubre la respuesta, pero las sombras del misterio apenas comienzan a alargarse. Un funeral sin testigos. Nunca antes ni después se registró algo semejante en la historia sagrada, Dios enterrando a un hombre con sus propias manos. No hubo multitudes, no hubo llanto, no hubo herencia, solo el eco del viento en las montañas, y el susurro divino que dijo: has sido fiel, pero hasta aquí. La tradición judía y los sabios de Israel han especulado durante siglos sobre este acto. Algunos dicen que fue un acto de honra divina, otros, que fue un juicio justo, pero más allá de la razón inmediata,
Algo más profundo se teje detrás de esta desaparición. ¿Por qué Dios se tomaría el cuidado personal de ocultar el cuerpo de su siervo? ¿Qué propósito eterno se guarda en ese silencio? La historia continúa en otro rincón de las Escrituras, donde pocos se han atrevido a mirar. La sombra del misterio crece. Pasaron siglos. El nombre de Moisés se convirtió en símbolo de la ley, del pacto antiguo, del liderazgo divino, pero su cuerpo seguía ausente, desaparecido, invisible. Ningún profeta, rey ni sacerdote supo jamás dónde yacía. Y luego, en un versículo escondido del Nuevo Testamento, el misterio resurge con más fuerza que nunca. En Judas versículo 9, se revela un episodio celestial que parece sacado de un drama cósmico, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». El cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel enfrentando a Satanás por él. ¿Qué poder? ¿Qué propósito? ¿Qué verdad se esconde tras ese cuerpo? ¿Por qué el infierno mismo se interesa en los restos de un hombre? Lo que parecía ser solo una tumba olvidada ahora es campo de batalla entre ángeles y demonios. Pero volvamos al monte Nebo. Volvamos a ese momento en que Moisés, de 120 años, aún fuerte, aún con su vista intacta, subió solo a encontrarse con su Dios. Tal vez pensó en Egipto, tal vez recordó la zarza ardiente, tal vez sintió el peso del mar abierto, del Sinaí temblando bajo la voz divina, y quizás, mientras exhalaba su último aliento, supo que no era el fin. No todo estaba escrito aún, porque Moisés no desapareció, fue escondido, porque su historia no terminó, solo fue sellada. El tiempo ya no era tiempo. La tierra que había visto el último suspiro de Moisés permanecía en silencio, pero en lo invisible, donde la eternidad y lo finito se cruzan, se levantó un conflicto que muy pocos conocen. Fue un choque de voluntades, una batalla no de espadas, sino de autoridad, un encuentro tan breve como poderoso, mencionado solo una vez, en un rincón discreto del Nuevo Testamento. Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». ¿Qué significa esto? ¿Por qué el cuerpo de Moisés generó una disputa entre Miguel, el defensor del pueblo de Dios, y Satanás, el acusador? ¿Qué propósito eterno podría esconderse en unos huesos humanos? ¿Quién es Miguel, el guerrero de los cielos? Miguel no es cualquier ángel, es el arcángel. En las Escrituras, su nombre aparece con una carga de autoridad celestial. Él es quien lucha por Israel. Daniel versículo 10 capítulos 13 y 21. Quien se levantará en los últimos tiempos como protector del pueblo santo. Daniel versículo 12 capítulo 1. Y quien, según Apocalipsis versículo 12 capítulo 7, dirige las huestes celestiales en guerra contra el dragón antiguo, Satanás. Miguel no habla por sí mismo, no actúa por voluntad propia, es un emisario directo de Dios. Y cuando se presenta en Judas, no insulta, no maldice, no discute, solo dice: «El Señor te reprenda». Esta frase es una declaración de autoridad espiritual. No hay debate, no hay lógica, hay soberanía. Satanás aparece también con un propósito muy definido: reclamar el cuerpo de Moisés. El texto no nos da detalles,
pero la implicancia es clara. Había una intención maligna, un deseo de corromper o utilizar aquello que debía permanecer en lo secreto. Recordemos que Satanás es descrito como el acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Él señala, recuerda el pecado, reclama justicia, y Moisés, aunque fiel, había pecado, había golpeado la roca cuando Dios le mandó hablarle. Números capítulo 20 versículos 10 y 12. Por ese acto, se le prohibió entrar en la tierra prometida. ¿Era este el argumento de Satanás? Un intento de reclamar el cuerpo de Moisés como impuro, indigno, pero más allá de su pasado, Moisés estaba en las manos de Dios, no por méritos propios, sino por gracia. ¿Por qué el diablo quería el cuerpo? Las teorías son muchas, y aunque la Biblia no revela la razón exacta, teólogos a lo largo de los siglos han propuesto varias posibilidades. 1. Idolatría del pueblo. El pueblo de Israel, aún en el desierto, era proclive a la idolatría. Si hubieran conocido el lugar exacto del entierro de Moisés, podrían haberlo convertido en un lugar sagrado, incluso en un objeto de adoración. Imaginen una tumba venerada. Dios, sabiendo esto, lo ocultó. 2. Corrupción espiritual. Satanás, sabiendo el valor simbólico y espiritual del cuerpo de Moisés, quizás buscaba profanarlo, usarlo como un instrumento de engaño, para pervertir la historia o sembrar confusión entre el pueblo de Dios. 3. Interferencia con el plan redentor. Moisés, en la transfiguración de Cristo, Mateo capítulo 17, aparece junto a Elías. Es posible que el cuerpo de Moisés estaba destinado a una función posterior, aún desconocida. Satanás, siempre buscando frustrar el plan divino, quiso intervenir. Esta disputa no fue un capricho espiritual, fue un acto que revela un principio eterno. La vida del creyente, incluso en la muerte, pertenece a Dios. No importa cuán justo o cuán imperfecto haya sido Moisés, no importa cuántas veces falló, al final, era propiedad del cielo. Dios mismo lo enterró, y Dios mismo envió a Miguel a proteger lo que le pertenece. No era solo un cadáver, era una herencia divina. En ese momento cósmico, cuando Miguel y Satanás se enfrentan, no hay rayos, ni terremotos, ni palabras dramáticas. Hay una sola declaración: el Señor te reprenda. La voz de Miguel no resuena con su autoridad. Él sabe que la autoridad es solo de uno, y eso, precisamente eso, derrota al enemigo. Este evento breve y poderoso nos recuerda que nuestras vidas, y hasta nuestros cuerpos están bajo el cuidado soberano de Dios. Lo que el mundo desprecia, Dios honra. Lo que el enemigo desea destruir, Dios protege. Nadie sabía dónde estaba Moisés, pero el cielo sí lo sabía, y nadie te conoce mejor que tu Creador. Tú, al igual que Moisés, eres amado, protegido y ocultado bajo la sombra del Altísimo. Incluso cuando el enemigo clama, cuando el pasado acusa, Dios responde: este me pertenece. Habían pasado siglos. El mundo había cambiado. Reyes habían caído. Imperios habían surgido y desaparecido. El templo había sido reconstruido. El silencio de Dios había durado más de 400 años desde Malaquías. Y entonces, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En un monte alto, un nuevo momento sobrenatural estaba por revelarse, esta vez, no en las soledades del desierto, sino en la presencia del Hijo del Hombre, el Mesías en gloria,
El Evangelio de Mateo capítulo 17 nos abre la puerta a uno de los episodios más asombrosos del Nuevo Testamento. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El velo entre el cielo y la tierra se rasgó por un instante, lo humano se desvaneció, y el Cristo eterno se manifestó. La gloria que había sido velada por carne mortal resplandecía ahora como el mismo trono de Dios. Pero no estaba solo, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Mateo capítulo 17 versículo 3. Moisés regresa a la historia. Moisés, el mismo que había muerto en el monte Nebo, el mismo cuyo cuerpo fue ocultado por Dios y disputado por el enemigo, estaba allí, vivo, visible, hablando con el Mesías, no como un recuerdo, no como una visión, como presencia real. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser que un hombre muerto hace más de 1000 años aparezca junto al Salvador en uno de los momentos más sagrados de los Evangelios? Moisés no apareció solo, a su lado estaba Elías, el profeta que no conoció la muerte, sino que fue llevado en un carro de fuego. Juntos representaban la ley y los profetas, el antiguo pacto, el corazón de las escrituras hebreas. Ambos dialogan con Jesús, la palabra encarnada. No es una conversación cualquiera. El Evangelio de Lucas añade un detalle clave, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Lucas capítulo 9 versículo 31. La palabra partida aquí, en griego, es éxodos. Éxodo, la misma palabra que define la misión de Moisés, sacar al pueblo de la esclavitud. Ahora, Moisés hablaba con Jesús sobre el éxodo final, la redención de toda la humanidad por medio de la cruz, la gloria que supera a la muerte. La aparición de Moisés no es solo un milagro, es una respuesta a la disputa anterior. Dios no solo protegió su cuerpo, lo glorificó. Donde el enemigo quiso profanar, Dios exaltó. Donde el hombre fue olvidado por la tierra, fue recordado por el cielo. Y no solo eso, fue testigo y partícipe del momento en que el cielo anunció a Jesús como su Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. El mismo Moisés, que había entregado la ley desde el Sinaí, ahora escuchaba la voz del Padre apuntar a aquel que cumple la ley perfectamente. ¿Resurrección o traslado? El debate teológico. Esta aparición ha alimentado siglos de discusión entre eruditos y teólogos. ¿Fue Moisés resucitado en cuerpo, o fue traído en una forma espiritual glorificada? Algunos proponen que su cuerpo, preservado por Dios, fue resucitado anticipadamente para este momento. Otros creen que fue un acto único de manifestación celestial, pero todos coinciden en lo mismo: Moisés no fue abandonado a la muerte. Dios tenía un plan eterno con él. Su historia no terminó en el monte Nebo, y aún más, su presencia en la transfiguración apunta a algo que apenas comenzamos a comprender. Una historia que une dos pactos. Moisés es el puente entre el antiguo y el nuevo pacto. Su aparición no es un gesto simbólico, es una señal profética. Él representa la ley que nos condena. Jesús, la gracia que nos redime. Él fue fiel, pero imperfecto. Jesús fue fiel y perfecto. Él sacó al pueblo de Egipto. Jesús nos saca del pecado. Y en ese monte, todo se une: la ley, los profetas, la gracia, la gloria, todo converge en Cristo.
Dios nunca olvida a sus siervos. Aun cuando el mundo los entierra en silencio, Dios los guarda para su gloria. Moisés fue ocultado, no por castigo, sino por propósito. No fue excluido, fue preservado. Y tú, si sientes que tu vida ha sido olvidada, si te encuentras en montes de soledad como Nebo, recuerda esto: Dios guarda lo que es suyo, y cuando llegue el momento, te hará resplandecer con él, porque aquel que murió en lo secreto, volvió a brillar en la gloria. La montaña de la transfiguración quedó atrás, pero la imagen de Moisés resplandeciente junto a Jesús permanece grabada en los evangelios como un fuego que no se apaga. ¿Cómo explicar su presencia? ¿Qué ocurrió realmente con el cuerpo de aquel siervo que murió solo, enterrado por Dios, en un valle olvidado de Moab? Para responder esta pregunta, debemos mirar no solo lo visible, sino también lo eterno. Nos adentramos en un terreno profundo, la resurrección, el concepto bíblico de resurrección. Desde los patriarcas hasta los profetas, la Biblia está entretejida con la esperanza de que los muertos en Dios no permanecerán en el polvo para siempre. Abraham creyó que Dios podía resucitar a Isaac. Job declaró con fe: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job capítulo 19 versículo 25. Pero la doctrina se vuelve más clara en el Nuevo Testamento. Allí aprendemos que hay una primera resurrección, una resurrección glorificada, y que Jesús mismo es las primicias de los que durmieron. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20. Y ahora, al ver a Moisés en la transfiguración, muchos se preguntan: ¿fue él uno de esos resucitados anticipadamente? Teoría 1. Moisés fue resucitado. Una corriente teológica sugiere que Moisés fue resucitado por Dios, en cuerpo glorificado, como anticipo de la resurrección final. Según esta visión, el hecho de que Miguel protegiera su cuerpo, Judas capítulo 9, no fue un acto final, sino transitorio. Argumentos a favor: Moisés aparece físicamente, no como una visión, sino interactuando con Jesús. Mateo capítulo 17 versículo 3. Dios mismo se encargó de su entierro, lo cual puede interpretarse como una preservación especial del cuerpo. En el libro de Apocalipsis, se habla de 2 testigos, que aparecerán en el fin de los tiempos. Apocalipsis capítulo 11, y algunos sostienen que Moisés será uno de ellos, junto con Elías, lo cual implicaría que su cuerpo está activo y disponible. Si esta teoría es correcta, entonces Dios resucitó a Moisés antes de tiempo, como una excepción divina, para que estuviera presente en eventos clave de la historia de redención. Teoría 2. Fue solo una manifestación espiritual. Otros teólogos sostienen que la aparición de Moisés en la transfiguración no requiere un cuerpo resucitado, sino que fue una manifestación espiritual, similar a una visión celestial. Argumentos a favor: el texto no menciona que los discípulos tocaran a Moisés, ni que interactuaran con él directamente. La gloria de Jesús en ese momento no pertenece aún a su cuerpo resucitado, eso ocurriría después de la cruz. Por lo tanto, la escena puede ser vista como profética y celestial. Hebreos capítulo 11 versículos 39 y 40, dice que los antiguos no recibieron lo prometido, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, lo cual sugiere que su glorificación aún está pendiente. Según esta postura, el cuerpo de Moisés sigue en espera, guardado por Dios, y lo que ocurrió fue una revelación del mundo espiritual,
no una resurrección plena. Teoría 3. Moisés fue trasladado después de morir. Una tercera teoría más enigmática sugiere que, aunque Moisés murió, Dios trasladó su cuerpo de manera milagrosa, similar a lo que ocurrió con Elías o con Enoc. Esto explicaría la disputa con Satanás y su presencia posterior en la transfiguración. En este caso, la muerte de Moisés no fue el final de su cuerpo, sino una transición controlada por Dios hacia otro estado, algo así como lo que Pablo describe en 1 de Corintios capítulo 15, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué nos dice esto sobre el cuerpo humano? La Biblia nunca trata al cuerpo como una simple envoltura, es parte integral del ser humano. Dios lo honra, lo redime, lo transforma. Moisés, como figura central de la ley, no fue tratado como un recuerdo, fue preservado, protegido y glorificado. Esto nos revela una verdad profunda. Dios no olvida ni siquiera el cuerpo de sus hijos fieles. Lo que el hombre entierra, Dios recuerda. Lo que Satanás quiere reclamar, Dios defiende. Lo que parece perdido, en Dios está guardado. ¿Qué significa esto para nosotros? Si Moisés fue resucitado anticipadamente, eso nos da esperanza de que Dios puede obrar fuera del tiempo, que sus planes son mayores que la muerte. Si fue solo una manifestación espiritual, entonces aprendemos que aún después de morir, seguimos vivos en Dios. Y si fue trasladado milagrosamente, entendemos que hay realidades más grandes que lo que la ciencia o la lógica humana puede explicar. El misterio del cuerpo de Moisés es, en el fondo, el misterio de la esperanza eterna. Tú y yo también moriremos un día. Nuestro cuerpo descansará, pero no será olvidado, porque si Dios tuvo cuidado del cuerpo de Moisés, que falló y fue disciplinado, cuanto más cuidará del tuyo, redimido por la sangre de Cristo. Moisés nos habla desde la eternidad, no con palabras, sino con su sola presencia. Dios no termina contigo en la muerte, solo comienza algo nuevo. El polvo del desierto cayó. El viento que soplaba sobre las colinas de Moab llevó consigo el último aliento de un profeta, y sin ceremonia, sin procesión, sin tributo de multitudes, Dios lo enterró, solo, en secreto, para siempre, y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, y él lo enterró en el valle, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio capítulo 34 versículos 5 y 6. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que partió el mar, que habló con Dios cara a cara, que condujo a un pueblo rebelde por 40 años, no tuvo un entierro público? ¿Por qué no hay tumba? ¿Por qué el misterio? Para entender esta decisión divina, debemos mirar al pueblo que Moisés lideró. Israel, aún en su infancia espiritual, era propenso a la idolatría. Aun cuando la gloria de Dios descendía sobre el monte Sinaí, el pueblo fundía oro para hacer un becerro y lo llamaba el Dios que los sacó de Egipto. Moisés había sido más que un líder, había sido el símbolo visible del favor de Dios, el mediador, el que intercedía cuando venía juicio, el que hablaba con Dios mientras otros temblaban a la distancia. Era reverenciado, temido, admirado, y si su cuerpo hubiera sido hallado, ¿qué hubiera hecho el pueblo con él? Dios conocía los corazones. Él sabía que si los israelitas hubieran sabido dónde yacía Moisés, tarde o temprano ese lugar se habría convertido en un santuario, en un centro de peregrinación, en un ídolo. Lo vemos siglos después,
cuando el pueblo llegó a adorar incluso la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto. Números capítulo 21 versículo 9. Esa serpiente fue destruida por el rey Ezequías porque el pueblo le ofrecía incienso. Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 4. Si adoraron un objeto de bronce, ¿qué no harían con los restos del mismo Moisés? Dios es celoso de su gloria. El Señor no comparte su gloria con nadie. Lo dejó claro en Isaías: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías capítulo 42 versículo 8. Moisés fue un siervo, no el centro de adoración. Su cuerpo debía desaparecer de los ojos humanos para que el pueblo no se extraviara, para que aprendieran a seguir al Dios invisible, no al hombre visible. El silencio como protección espiritual. En nuestra época, valoramos los monumentos, las lápidas, los memoriales. Buscamos recordar a los grandes líderes con estatuas, museos y nombres grabados en piedra, pero Dios, en su sabiduría, eligió el silencio, no para disminuir a Moisés, sino para proteger al pueblo. Al ocultar el cuerpo del profeta, Dios desvió la atención del hombre hacia el mensaje eterno que Moisés había transmitido, la ley, la voz de Dios, el pacto. ¿Qué nos dice esto hoy? Vivimos en una cultura que fácilmente transforma líderes espirituales en ídolos, que convierte a pastores en celebridades, que venera voces humanas más que la palabra de Dios. Este acto divino nos advierte: Dios no quiere que pongamos nuestros ojos en el instrumento, sino en el autor. Moisés fue un siervo, Jesús es el Hijo. Moisés subió al monte, Jesús venció en el Calvario. Moisés trajo la ley, Jesús trajo la gracia y la verdad. Cuando el corazón se enfoca en lo creado, pierde al Creador. Y cuando los hombres se vuelven objeto de culto, el pueblo cae en tinieblas. Tal vez has perdido a alguien que fue guía para tu vida. Tal vez hubo una figura espiritual, un padre, una madre, un maestro, y ahora no está. Y te preguntas, ¿por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué lo ocultó? Quizás, como con Moisés, Dios quiso liberarte del apego humano para que aprendieras a caminar con Él directamente, para que madures, para que veas su rostro y no solo sus representantes. A veces, Dios esconde lo visible, para revelarte lo invisible. El eco de los pasos de Moisés aún resuena en la historia, no como un simple líder antiguo, sino como un prototipo eterno. Una figura viva que señala algo, o mejor dicho a alguien, mucho más grande, porque en cada acto de Moisés, desde el Éxodo hasta el Monte Nebo, se dibuja la silueta de una promesa futura, el Mesías. La desaparición de su cuerpo no es solo un misterio, es una profecía viviente. El hombre de la ley, Moisés, el primer mediador. Moisés fue llamado por Dios para ser el mediador del antiguo pacto. Fue él quien subió al Sinaí, escuchó la voz de Dios, recibió las tablas de piedra, e intercedió por un pueblo de dura cerviz. En muchas ocasiones, ofreció su propia vida en lugar de Israel. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Éxodo capítulo 32 versículo 30. Y más adelante, Moisés dice algo que impacta profundamente: ahora, pues, si perdonas su pecado, hazlo, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Éxodo capítulo 32 versículo 32. ¡Qué amor tan grande!
¡Qué carga tan profunda por el pueblo! Moisés ofrecía su nombre, su destino eterno, con tal de salvar a Israel, pero Dios no aceptó su sacrificio, porque solo uno podría hacerlo, solo uno sería suficiente. Jesús, el verdadero Moisés. Siglos después, un nuevo mediador se levantaría, no en el Sinaí, sino en un monte cubierto de cruz, no con tablas de piedra, sino con las manos perforadas por clavos. Jesucristo, el nuevo y eterno Moisés, el libertador final, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1 versículo 17. Moisés sacó al pueblo de Egipto. Jesús nos saca del pecado. Moisés abrió el mar. Jesús venció la tumba. Moisés vio la tierra prometida desde lejos. Jesús nos la entrega por su sangre. Moisés murió sin entrar a Canaán. Aunque había sido fiel, cometió un error: golpear la roca en lugar de hablarle. Números capítulo 20 versículos 8 y 12, y eso le costó la entrada. Esto no fue un simple castigo, fue una enseñanza divina. La ley, representada por Moisés, no puede llevarnos a la promesa final. Solo la gracia, personificada en Jesús, puede hacerlo. Así como Josué y Josúa en hebreo, el mismo nombre que Jesús condujo al pueblo a la tierra prometida, Jesús es quien nos introduce en el verdadero descanso, en la salvación eterna. Moisés desaparece en el Antiguo Testamento en silencio. Jesús, en cambio, clama con voz fuerte en la cruz: consumado es. Juan capítulo 19 versículo 30. Uno muere solo en una montaña, el otro muere rodeado de burladores, pero en el centro del plan divino. Y mientras el cuerpo de Moisés fue escondido, el cuerpo de Cristo fue expuesto, golpeado, enterrado y resucitado gloriosamente al tercer día, un testigo del antiguo, un heraldo del nuevo. Moisés reaparece en la transfiguración como testigo, no protagonista. Él escucha, él contempla, él cede el centro a Jesús, porque Moisés no es el camino, solo es la señal, el dedo que apunta al Salvador. Cuando Pedro ve a Moisés y a Elías, quiere hacer 3 tabernáculos, una carpa para cada uno. Pero entonces Dios interrumpe con voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mateo capítulo 17 versículo 5. El mensaje es claro: ya no escuches a Moisés. Ahora, escucha a Cristo, no porque Moisés haya fallado, sino porque su tiempo ha terminado, porque lo que era sombra, ahora es realidad. La desaparición como señal de transición. Dios ocultó el cuerpo de Moisés para proteger al pueblo de idolatría, sí, pero también para que nadie lo confundiera con el Salvador, para que su recuerdo no eclipsara la llegada del Redentor, para que su gloria no compitiera con la gloria del Hijo. Fue un acto de amor. Un silencio que anunciaba una voz más fuerte, una tumba sin nombre que preparaba el camino a una tumba vacía. Muchos aún viven atrapados en la ley, en el esfuerzo por agradar a Dios por méritos, por reglas, por religión. Pero Moisés no puede salvar, solo Jesús puede. Solo Él entra a la tierra prometida y te lleva con Él. Moisés mostró el camino. Jesús es el camino. Moisés condujo hasta la frontera. Jesús te lleva adentro. Y cuando el mundo quiera volver al monte Sinaí, tú corre al monte Calvario, porque la gloria de Dios ya no está en tablas, sino en un corazón transformado por la gracia. Allí estaban Moisés y Elías, en un monte alto, a solas con Jesús, envueltos en la gloria celestial.
Uno había muerto y desaparecido misteriosamente, el otro nunca murió, sino que fue arrebatado en un torbellino de fuego. Dos figuras colosales, dos misterios paralelos, dos historias entrelazadas por el plan eterno de Dios. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no Abraham, el padre de la fe, o David, el rey conforme al corazón de Dios, que une a Moisés y a Elías en una escena tan sagrada como la transfiguración? Dos despedidas milagrosas. Moisés y Elías tienen despedidas únicas e irrepetibles en toda la Escritura. Moisés muere, pero no es sepultado por hombre alguno. Dios mismo lo entierra, y hasta hoy nadie sabe dónde. Elías no muere, es llevado al cielo en un carro de fuego, ante los ojos asombrados de su discípulo Eliseo. Ambos, por diferentes caminos, desaparecen del mundo sin dejar huellas físicas. Ambos son preservados por Dios de una sepultura ordinaria, y siglos más tarde, reaparecen juntos en la montaña, hablando con el Mesías. En la tradición hebrea, Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Juntos, encarnan la totalidad del Antiguo Testamento, el pacto que preparó el camino para el Cristo. Moisés trajo el orden, el mandamiento, la estructura. Elías trajo el fuego, la voz profética, el llamado al arrepentimiento. Ambos enfrentaron reyes, ambos fueron rechazados por su pueblo, ambos caminaron con Dios en soledad, ambos fueron testigos del poder divino, y en la transfiguración, no aparecen para ser adorados, sino para dar testimonio de Jesús, el cumplimiento de todo lo que ellos anunciaron. Pero el misterio no termina allí. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, habla de dos testigos que aparecerán durante los días oscuros del fin, y daré poder a mis dos testigos, y profetizarán 1260 días, vestidos de cilicio. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva, y poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Este lenguaje es poderoso, simbólico y familiar. Elías cerró los cielos por 3 años y medio, y el pueblo no vio lluvia hasta su oración. Primera de Reyes capítulos 17 y 18. Moisés convirtió las aguas del Nilo en sangre, y desató las plagas sobre Egipto. Éxodo capítulo 7. ¿Serán ellos los dos testigos finales? Fueron preservados por Dios para regresar una vez más. Antes del juicio final, 2 hombres, un solo mensaje, arrepentimiento y redención. Moisés llamó a un pueblo esclavo a abandonar Egipto y seguir a Dios. Elías llamó a un pueblo idólatra a volver al Señor en el monte Carmelo. Ambos clamaron por arrepentimiento, ambos señalaron el camino al Dios vivo, y Jesús, el Hijo de Dios, es el cumplimiento de ambos llamados. Él nos saca de la esclavitud del pecado, Él nos limpia de la idolatría del corazón. Él es la ley perfecta y la profecía cumplida. Un momento de transición profética. En la transfiguración, Moisés y Elías aparecen y luego desaparecen. Ellos no permanecen, solo Jesús queda. Esto es clave. El texto dice, y alzando ellos los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mateo capítulo 17 versículo 8. La voz de Dios no ordenó levantar tabernáculos. No dijo oíd a Moisés ni oíd a Elías. Dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Todo el Antiguo Testamento se inclina ante el Nuevo. Todo lo que era sombra ahora se retira ante la luz. Todo lo que era preparación da paso al cumplimiento. El cielo siempre apunta a Cristo. Moisés y Elías no compiten con Jesús. Ellos lo glorifican.
Su aparición es una revelación, no una distracción, y su desaparición es una señal. Él debe crecer, yo debo menguar. Juan capítulo 3 versículo 30. Moisés había guiado al pueblo, pero no podía entrar con ellos a Canaán. Elías había enfrentado reyes, pero fue llevado en fuego. Ambos vuelven para decirnos, este es el ungido, Él es todo lo que anunciamos, Él es todo lo que esperábamos. Moisés y Elías fueron grandes, pero aún ellos se postran ante Cristo. La ley y los profetas son importantes, pero solo Jesús salva. Tu fe no debe estar en líderes, ni en doctrinas, ni en tradiciones. Debe estar en el Hijo amado de Dios. ¿Estás escuchando a Moisés? ¿O estás oyendo al Hijo? ¿Sigues en el monte del miedo? ¿O has subido al monte de la gracia? ¿Estás mirando a los siervos o al Señor? Porque en el monte solo Jesús permanece. A veces, el legado más poderoso no es aquel que deja monumentos, sino aquel que deja misterio. Moisés, el más grande profeta del Antiguo Testamento, no tuvo estatua, no dejó una tumba, no tuvo un lugar de memoria física, y, sin embargo, su nombre sigue siendo pronunciado generación tras generación, desde el Sinaí hasta nuestros días, porque Dios quiso que su historia terminara en silencio, pero con propósito, una vida de servicio, no de celebridad. Moisés no buscó fama, nunca pidió reconocimiento. Cada vez que el pueblo intentó exaltar su figura, él intercedía con temor. Nunca usó su cercanía con Dios para beneficio personal. Nunca edificó un imperio propio. Nunca escribió su nombre en piedra para ser recordado. Él solo obedecía, solo servía, y es en ese servicio fiel y humilde donde Dios se agradó tanto, que Él mismo descendió a enterrarlo. ¿Qué mayor honra que ser despedido por el mismo Creador? Vivimos en un tiempo donde todo se comparte, se muestra, se publica. Nos enseñan a levantar plataformas, a dejar huella, a ser visibles. Pero Dios, a veces, hace lo opuesto. Dios oculta a los que más ama, oculta a los que le pertenecen de forma especial, no para castigarlos, sino para protegerlos, no para silenciarlos, sino para guardar su voz para momentos eternos. Así lo hizo con Moisés, y así lo hace con muchos hoy. Y si tu legado está oculto a los ojos del mundo, tal vez sientes que tu trabajo para Dios ha pasado desapercibido, que tu esfuerzo no ha sido reconocido, que has dado, orado, enseñado, servido, y no ha habido recompensa humana. Pero Dios sí lo ve. Dios ve al Moisés que intercede de rodillas en secreto. Ve al Moisés que carga al pueblo cuando nadie más quiere. Ve al Moisés que no busca gloria, pero que ha tocado el corazón del cielo, y a ese, Dios lo honra en el cielo, aunque en la tierra lo oculte. No sabemos dónde fue enterrado Moisés, pero sí sabemos cómo vivió, sabemos cómo amó, sabemos que hasta el final obedeció, aunque la promesa fuera vista solo desde lejos. Ese silencio final no fue vacío, fue una predicación sin palabras, un mensaje eterno que dice, no necesitas una tumba conocida para dejar un legado eterno. La gloria que no está en ser recordado, sino en ser fiel. Moisés no necesitó mármol, no necesitó reconocimiento, solo necesitó estar en paz con Dios, y con eso, fue suficiente. Hoy, tantos corren por visibilidad. Moisés nos enseña a desaparecer para que Dios se vea más claro, porque cuando el siervo se oculta, el Señor brilla. Cuando el cuerpo del líder desaparece, la palabra permanece, y cuando uno vive para obedecer,
no para impresionar. Entonces su vida es semilla en el campo de la eternidad. Y si Dios también está ocultando algo en ti, tal vez hay dones en ti que aún nadie ha visto, tal vez hay promesas que aún no han florecido, tal vez sientes que tu historia ha quedado a medio camino, como Moisés, viendo la tierra desde lejos. Pero lo que Dios oculta no está muerto, está reservado, está guardado, está esperando el monte de la transfiguración, donde brillará en gloria junto al Hijo. ¿Te atreves a vivir como Moisés? ¿A caminar con Dios aunque no veas el destino final? ¿A servir aunque no haya reconocimiento? ¿A morir al aplauso humano y descansar en el abrazo del Padre? El cuerpo de Moisés fue escondido, pero su vida fue grabada en los cielos. Y si tú vives para Dios, aunque nadie te vea, aunque tu tumba no tenga nombre, Dios te conoce, Dios te guarda, Dios te exaltará a su tiempo, porque no se trata de ser recordado por los hombres, se trata de ser fiel a los ojos de Dios. En el silencio del valle de Moab, donde el viento apenas acaricia las piedras y la tierra no ha revelado jamás su secreto, se esconde un misterio que tocó los cielos, porque no fue solo un entierro, fue una guerra, un conflicto entre dos potencias eternas, entre luz y oscuridad, entre el arcángel Miguel y Satanás. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Judas capítulo 9, una sola línea, pero que desata un universo de preguntas. ¿Qué quería Satanás con el cuerpo de Moisés? No era un cuerpo cualquiera, era el cuerpo de un profeta, de un libertador, de un mediador, el cuerpo que había subido al monte Sinaí, el cuerpo que había ayunado 40 días y noches, el cuerpo que había extendido su vara sobre el mar, el cuerpo de un hombre que caminó con Dios. ¿Podría ese cuerpo ser una amenaza, una herramienta, un trofeo? Teoría 1. Corrupción del legado. Satanás es el gran manipulador. No necesita destruir físicamente para causar estragos, solo necesita distorsionar. Y si hubiera obtenido el cuerpo de Moisés, ¿qué impide imaginar que lo habría usado para provocar idolatría? Podría haber revelado el lugar de su sepultura al pueblo, fomentando una adoración pagana. Podría haber usado su cadáver como símbolo falso de esperanza, como un objeto de culto para desviar a Israel, o incluso falsificar una resurrección para confundir y dividir. Satanás no lucha por polvo, lucha por influencia, y el cuerpo de Moisés, si se volvía un ídolo, podía eclipsar el mensaje de Dios. Teoría 2. Impugnar la gloria futura. Recordemos que Moisés aparece junto a Jesús en la transfiguración. Eso nos lleva a pensar que Dios tenía un plan reservado para ese cuerpo, tal vez una resurrección anticipada, tal vez una asignación futura. Satanás, astuto y antiguo, puede haber intuido este propósito y quiso intervenir, estorbar, evitar lo que Dios había determinado. Es la misma estrategia que usó contra Jesús desde el principio: matar, detener, desviar. Pero esta vez, con Moisés, fracasó. Teoría 3. Derecho legal basado en el pecado. Satanás es llamado el acusador de los hermanos. Él conoce la ley, la estudia, la usa como arma. Moisés, aunque fue un siervo fiel, pecó al desobedecer a Dios en Meriba, golpeando la roca en vez de hablarle. Números capítulo 20. Por ese pecado,
se le negó entrar a Canaán. Es posible que Satanás haya usado ese argumento para reclamar el cuerpo. Este hombre falló. Este hombre no es perfecto. Este cuerpo me pertenece. Pero el cielo ya había decidido. Moisés fue perdonado y pertenece a Dios. Miguel no discute, no entra en debate legal. Solo dice: el Señor te reprenda, porque la autoridad no está en el mensajero, sino en el rey que lo envía. La guerra por lo que Dios ama. Esta escena nos recuerda que la guerra espiritual no se limita a los vivos. El enemigo pelea por legados, por historias, por destinos, y si luchó por el cuerpo de Moisés, no dudes que también lucha por ti, por tu llamado, por tu propósito, por tu herencia espiritual, por lo que vas a dejar cuando ya no estés. Y lo hace no con cadenas visibles, sino con distracciones, con orgullo, con pecado, con mentira. Pero el mismo Dios que defendió el cuerpo de Moisés, defenderá tu vida, si le perteneces. La autoridad del cielo en la boca de Miguel. Es poderoso notar que Miguel no usó sus propias palabras, no insultó, no maldijo, no debatió, solo dijo: el Señor te reprenda, porque la verdadera autoridad espiritual no viene de lo que dices, sino de quien te respalda. Moisés no necesitó defenderse, no necesitó hablar, Dios habló por él, y esa es nuestra esperanza también. El enemigo no pelea por lo que no tiene valor. Si hoy estás bajo ataque, si sientes oposición, oscuridad, presión, es porque hay algo en ti que vale la pena robar. Pero como Moisés, tu vida, tu cuerpo, tu destino, pueden estar escondidos en Dios, y cuando el enemigo venga a reclamar, a recordar tus errores, a señalar tus fallas, recuerda, el Señor lo reprende. No tienes que ganar la batalla solo. Tu historia está en manos del mismo Dios que defendió a su siervo, aún después de su muerte, porque en esta guerra, tú no peleas por victoria, peleas desde la victoria. El polvo del desierto aún cubre la tumba sin nombre. El valle de Moab sigue mudo, ajeno al misterio que una vez selló con el silencio divino. No hay piedra conmemorativa, no hay altar, no hay flores, solo el recuerdo de una vida completamente rendida a Dios. Y sin embargo, de esa tumba desconocida se alza uno de los mayores testimonios de fidelidad en toda la historia sagrada. La historia de Moisés no termina en el monte Nebo, ni siquiera en la disputa celestial narrada en Judas. Su historia se proyecta hacia la eternidad, de la tierra al cielo, una ascensión en silencio. Moisés murió con los ojos puestos en la promesa que no alcanzó, pero murió en paz, no con la amargura del que no recibió, sino con la certeza del que obedeció. Y aunque sus pies nunca tocaron Canaán, sus ojos vieron una gloria mayor que cualquier tierra prometida, la recompensa del siervo fiel. Jesús mismo dijo: el que me sirve, mi Padre le honrará. Juan capítulo 12 versículo 26. Y Dios honró a Moisés, no con estatuas, sino con algo mucho más eterno. Apareció glorificado en la transfiguración, fue parte del plan eterno, fue recordado por Cristo como figura fundamental del reino. Su legado no fue terrenal, fue celestial. El que había liberado a Israel fue liberado para siempre del poder de la muerte. El que había hablado con Dios cara a cara, ahora estaba cara a cara con el Hijo de Dios. El secreto de los grandes de Dios. Moisés nos revela algo que pocos comprenden. Los más grandes en el reino no son los más visibles, son los más fieles, no son los que construyen sus nombres, son los que edifican el nombre de Dios. No son los que buscan multitudes,
son los que permanecen firmes, incluso cuando están solos. Moisés murió sin público, pero fue recibido por el cielo. El misterio de su cuerpo nos habla de un futuro aún mayor. La Escritura promete que un día, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Lo que Dios hizo con Moisés, proteger su cuerpo, mantenerlo reservado para un propósito eterno, es una imagen profética de lo que hará con todos sus hijos fieles. Tus obras no serán olvidadas, tu servicio no será ignorado, tu cuerpo será resucitado en gloria, así como Moisés reapareció en un monte de gloria. Tú también serás llamado desde la tierra al cielo, desde lo oculto a lo eterno, desde el silencio a la alabanza, el Dios que oculta, para revelar. Dios ocultó el cuerpo de Moisés, pero no su legado, lo guardó de los hombres, pero lo reveló en su tiempo, y así hace contigo también. Él es el Dios que oculta tus lágrimas, para luego honrarlas con gozo, oculta tu esfuerzo, para luego recompensarlo delante de todos. Oculta tu historia, para luego manifestarla en gloria, el final del misterio, el comienzo de la eternidad. El cuerpo de Moisés fue enterrado por Dios, pero su historia fue escrita por el cielo. No hay lugar en la tierra donde repose, porque su legado vive en la palabra, en la historia de redención y en cada corazón que se atreve a seguir a Dios más allá de lo visible. Y tú, al igual que Moisés, puedes tener la misma esperanza. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25 versículo 21. Reflexión final. No temas si tu vida ha sido pequeña a los ojos del mundo. No temas si tu historia ha sido enterrada en el olvido, porque lo que Dios entierra, lo resucita, y lo que el cielo protege, ningún infierno puede tocar. El misterio del cuerpo de Moisés no es una pérdida, es una promesa, una señal silenciosa que nos dice: Dios honra a los que le son fieles hasta el final. Amén. Si esta historia te conmovió, déjanos un like y suscríbete, para seguir descubriendo los misterios más profundos de la fe. Cada semana, una nueva historia, un nuevo mensaje, una nueva revelación.